Bueno, buenas noches a todos. Soy Horacio Santoro, presidente de APEF. Bienvenidos a una nueva, digamos, a un nuevo evento, una charla de las que organizamos acá en APEF, dentro del contexto de todas las charlas que damos varias organizaciones que estamos con temas de salud mental, APEF obviamente específicamente lo que es esquizofrenia. Esta vez tenemos la oportunidad de que nos dé una charla el doctor Fabián Lamezón, amigo de la casa, digamos, ha dado muchas charlas acá en APEF. Los datos que yo tengo, Fabián, son que sos director médico en CIANE, creo que allá en La Plata, ¿no? E Sí, investigador principal en el INSA. Si sí. hay algo más que te parece que vale la pena Sí, hay decir. algunas cosas que se sumaron de aquella época. Estoy como presidente del capítulo de esquizofrenia de la AAP, que es la Asociación Argentina de Psiquiatras. Estamos trabajando bastante ahí, sobre todo en lo que tiene que ver en lo académico y en las posibilidades de desarrollar un poco más el conocimiento sobre esquizofrenia, que en los últimos años no hubo tanto énfasis ahí, ¿no es cierto? Nos ganaron los bipolares y toda la enfermedad que tiene que ver con los ciclos depresivos, eufóricos, etc. Así que estamos tratando de que la esquizofrenia y los estudios y el tratamiento vuelvan a tener un lugar importante en la psiquiatría. Entonces, bueno, estamos con eso. Y después también estoy en la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica y soy profesor adjunto de la Universidad Nacional de La Plata, en la cátedra de psicología. Así que bueno, pero y Perfecto, yo perfecto. Un tema logístico y después ya te dejo a la audiencia. Las preguntas normalmente las vamos a dejar para cuando el doctor termine su presentación. Si quieren, pueden ir dejándola en el chat, yo las voy recogiendo y después cuando termine su exposición, digamos, el doctor, yo le voy diciendo qué preguntaron ustedes, quién fue, y si no, bueno, también podemos abrir micrófono en ese momento. ¿Ok? Adelante, doctor, todo suyo. Bueno, primero y principal, quiero agradecerles a PEF, me parece una de las asociaciones, digamos, más serias con respecto al trabajo que se viene haciendo en todos estos años. Hace quizás ya como 15 años que estoy participando de actividades en APEF y me parece un espacio increíble como para nada, trabajar sobre esta patología en la cual en el consultorio por a veces no tenemos el tiempo y hoy en día más que nunca los equipos suficientes para abarcar en forma integrativa. Entonces este espacio me parece, a mis pacientes yo se los recomiendo y me parece que siempre trabajaron muy serio y me parece que sigue siendo así. Así que yo estoy muy agradecido de que ustedes me convoquen siempre. Lo que vamos a hacer es, me convocaron para hablar de tratamiento psicofarmacológico o psicofármacos, como dice el título, pero es un momento interesante ya que nos encontramos para hablar por ahí un poco del diagnóstico y de qué es la esquizofrenia, y hay novedades que son interesantes o situaciones con el tema del diagnóstico que quiero compartir con ustedes que están muy en auge hoy en día en el mundo, y entonces vamos a ir desarrollándola. Primero, vamos a ir tranquilos. La verdad que la esquizofrenia una enfermedad que, según lo que dice la OMS, más de 21 millones de personas la sufren en el mundo. Vamos a ver después que creemos que la forma de diagnosticar la esquizofrenia habla de que el 1% la padezca en el mundo, es el 1% la que la padece, y en este caso 21 millones, pero nosotros los que hace mucho que estamos con este tema creemos que hay más esquizofrenia de la que se dice, porque obviamente que el diagnóstico es lo controversial hoy, o sea, tiene que escuchar voces, tiene que tener delirios para certificar el diagnóstico, y muchas veces hay esquizofrenias que no tienen este tipo de situaciones de escuchar voces y delirios, y son esquizofrenias, y obviamente que por los criterios del DSM, que son circunscritos a 4 o 5 cosas, esos no se consideran esquizofrenia, entonces para mí hay más. Sabemos un poco todos que los pacientes que sufren esquizofrenia tienen posibilidades de morir a una edad más temprana, entre 10 y 20 años, según diferentes autores, básicamente por un síndrome metabólico que no tiene que ver por ahí con los tratamientos farmacológicos, sino simplemente el hecho de padecer esquizofrenia
hay una condición, una vulnerabilidad para padecer un síndrome metabólico, y después vamos a hablar de los antipsicóticos que también. Riesgos cardiovasculares, el suicidio, un tema tan importante en general, y la esquizofrenia también. La mitad de los enfermos, la mitad, que es un número importantísimo, no reciben un tratamiento en forma adecuada. Como nosotros estamos en un país que tenemos una renta media y baja, el 90% de los que no reciben tratamiento podrían ser los que viven en un país como el nuestro. O sea, tenemos una alta tasa de pacientes sin tratar, básicamente no vamos a poner ahora esto, por el sistema de salud pública y el agobio que tenemos los pacientes, los médicos que laburamos en privado. Entonces, es un tema de que creo que también es un porcentaje que incluye esto. Esta diapo, por ahí ustedes después me van a decir si la entienden o no la entienden, pero yo les quiero contar que a veces voy a darle charlas a residentes que por ahí me preguntan si la esquizofrenia es exógena o es endógena, o sea, como que todavía se sigue viendo o sospechando de los padres esquizofrenógenos y todo lo que tiene que ver con lo social como causa de la esquizofrenia. Entonces, yo quiero dejar bien claro que básicamente hay una vulnerabilidad que es genética, no se hereda la enfermedad, se hereda la vulnerabilidad. Fíjense que arranca desde un gen, ese gen va a dar una alteración en el programa celular, que a su vez va a dar una alteración en el desarrollo de esa célula, que a su vez esa célula, que es la neurona, cuando se comunica con otra y arma circuitos neuronales, vienen ya con alteraciones que vienen desde acá, o sea, conexión anormales en todas las regiones del cerebro que están relacionadas con la patofisiología de la esquizofrenia, que consecutivamente nos va a dar un desorden psiquiátrico dado por los síntomas. Desde acá, desde que hasta acá, el medio ambiente tiene que ver, pero tiene que haber un alelo de susceptibilidad, ¿sí? Si no, no hay esquizofrenia. Esto, que ya es un poco viejo, después lo voy a contar, habla de un correlato genético que desde la población general, que es el 1% que padece esquizofrenia, a tener un gemelo, los gemelos monocigóticos nacen en el mismo saco vitelino, no es lo mismo que un mellizo, un hermano mellizo que nacen en diferentes sacos, entonces no comparten los mismos genes. Cuando un gemelo tiene esquizofrenia, el otro tiene la mitad de las posibilidades de tenerla. Esto va al 17% en un gemelo disigótico, en un hermano, en un padre, un nieto. Fíjense que el porcentaje en correlatividad con el gen va aumentando. Esta es la única explicación más consistente que hay sobre el origen de la esquizofrenia. Los genetistas hoy que saben y están más actualizados que esta diapositiva hablan desde ya casi un 70-75% en lugar de un 50% de gemelos monocigóticos. Esto significa, estos se llaman estudios de genética cuántica. Dos hermanos esquizofrénicos los separan con un padre esquizofrénico, los llevan a Ucrania con una familia sustituta, y aquel que está allá puede hacer la esquizofrenia, este que está acá no. Quiere decir que no tiene relación con el medio ambiente, o sí, pero la mitad. La mitad más fuerte es la genética, o sea, con lo cual nos va explicando un poco de dónde viene esto. Fíjense que está relacionada con lo que se llama los medioambientales estresores, o los que pueden ayudar a ese gen que se exprese, que son los traumas de la infancia. Otros estudios hay que dicen que los padres muy mayores tienen más probabilidades. Otra es la migración, este tema me interesó porque en un congreso en Estados Unidos pusieron a Argentina como uno de los países con mayor desorden migracional interno. O sea, no entienden que en 100 kilómetros esté el 70% de la población viviendo, ¿sí? Que es desde La Plata hasta zona norte, estamos ahí, de un país de 40 millones de personas, 20 estamos metidos todos acá, con una corriente migratoria interna muy fuerte. Pueden ser otras complicaciones del embarazo, complicaciones en el parto, nacidos en invierno por déficit de vitamina D, o por ejemplo nacidos en primavera, dicen otros, porque se infectan en invierno y como tienen el parto en primavera, hay una infección intrauterina que genera anticuerpos. Hay toda una teoría inflamatoria que no me voy a meter en esto porque mi charla es de antipsicóticos, pero les quería dar unas actualizaciones de qué pasa
con el origen de la esquizofrenia. Este es un tema que me interesa porque está muy en boga el tema del cannabis y que hay que fumar, que está buenísimo, que los pibes totalmente fuman un facito, qué sé yo. Este estudio que es de un amigo, Rodrigo Córdoba, un colombiano, que es de mayo del 2008, que es viejísimo, pero cada vez tiene más evidencia, cada vez tiene más fuerte evidencia, es que la marihuana es el veneno para el gatillo de psicosis en adolescencia. Si vos tenés ese gen que yo mostré de vulnerabilidad para la esquizofrenia, el facito, como dicen los pibes, es el que mayor predisposición a que se exprese esa esquizofrenia tiene. Seguido, bueno, bazuco, esto no hay acá, pero alcohol, inhalantes, cocaína. Pero esto que está tan en boga, sobre todo el THC, el tetrahidrocannabinol, que es un componente de la planta, es muy fuerte en evidencia para desarrollar la esquizofrenia en adolescentes. Les quería contar también que cuando en el primer episodio, si llevan en el primer episodio de psicosis, son todas estas las cosas que hay que pedir. Esto ustedes tienen que tener en cuenta, de acuerdo a sus médicos, si lo hicieron o no. O sea, un ataque de cerebro siempre, un electroencefalograma, función tiroidea, tóxicos, análisis de orina, un análisis de sangre, ver BDRL, HIV, hepatitis, todos los estudios fuertes que hay que pedir para descartar infecciones que se asienten en el cerebro o cuestiones orgánicas cerebrales que nos puedan hacer confundir el diagnóstico de esquizofrenia. Por ahí las diapos que les voy a mostrar ahora, como esta, la vieron 1000 veces, pero esta es el único estudio en serio que hay sobre la historia natural de la esquizofrenia, que arranca con una fase premórbida, silenciosa, donde no nos damos cuenta que se está por venir el diagnóstico, que arranca con déficit cognitivo, o sea, cuesta un poco la velocidad del procesamiento de información, la atención. Generalmente hay gente que se aísla un poco, tiene dificultades sociales, ¿sí? También hay alteraciones motoras. Hemos dado algunas charlas de pródromos y estadios iniciales en todo este tiempo. En otros países tienen un sistema que está muy bien, que tranquilamente se podría hacer acá, que es un sistema de referencia y contrarreferencia con las escuelas. O sea, tranquilamente se puede hacer, no, es muy complejo, las escuelas tienen otros problemas, pero poder detectar con genes directos, por ahí con chicos con alteraciones de conducta, con genética de esquizofrenia, para empezar o intentar avanzar en forma temprana. La fase prodromal, que como vamos a ver, los pródromos, que es el estadio inicial de la esquizofrenia, que es antes del primer episodio, que es el target para el cual hay que trabajar en prevención, que es la duración de psicosis no tratada, empieza a ser interesante en el diagnóstico y en la confusión que hay hoy para el diagnóstico y en los temas que se están tratando hoy para el diagnóstico, porque no solamente, la mayoría de las veces no está relacionada con un tema de escuchar voces o síntomas paranoides, sino que muchas veces son con síntomas de ansiedad, depresivos, trastornos por ahí fóbicos. Aparece el primer episodio psicótico, que generalmente es con síntomas positivos floridos. Acá, como decía mi jefe, el diagnóstico lo hace el ambulanciero que viene con el paciente, o el verdulero de la esquina. Acá ya es tarde, acá todo el mundo hizo el diagnóstico de esquizofrenia. Los médicos no tendríamos que trabajar acá, tendríamos que trabajar acá, que es el gran desafío. Y después aparecen los periodos de periodos a largo plazo, ¿sí? Que son en forma estable, síntomas negativos, síntomas cognitivos, que esta es la forma de ver la esquizofrenia y el diagnóstico que yo les digo de por qué creo que hay más esquizofrenia que de la que nosotros diagnosticamos. Porque muchas veces la esquizofrenia puede tener toda su vida síntomas afectivos, o sea, por ejemplo, un trastorno obsesivo, un trastorno fóbico evitativo, una depresión rara, un apagamiento gradual y paulatino en todas sus funciones psíquicas. Los síntomas positivos son fáciles porque todo el mundo hace el diagnóstico acá, y aparte la farmacología, que es lo que voy a hablar yo después, desde el año 50 hasta hace unos años se centraba solamente en quitar las ideas delirantes y las alucinaciones, y después fuimos por más, y ahora queremos abordar los síntomas cognitivos, que es el paciente cómo atiende, cómo está ese cerebro, si tiene buena memoria, si la memoria o la working memory, que es la memoria de trabajo, funciona bien. Esto ya es hilar más fino.
es el otro complejo sindromático. Fíjense que hay 4 complejos sindromáticos en esquizofrenia: síntomas positivos, ideas delirantes y paranoias, o sea, y escuchar voces, o sea, alucinaciones auditivas. Los síntomas negativos, que es el gran problema de la esquizofrenia, es fundamental para el diagnóstico, que son las A: aplanamiento afectivo, abolición, anedonia, alogia. Todo esto quiere decir, alogia es la abolición, la falta de voluntad; la anedonia es que no experimentan placer por las cosas que antes sí; alogia es el lenguaje. Pero ¿qué pasa? Un paciente puede tener toda la vida una obsesión y nunca escuchar voces, pero lo que importa es que interfieran lo ocupacional, lo social, lo laboral, lo interpersonal y el autocuidado. En estas 5 cuestiones está el diagnóstico. O sea, la confusión que tenemos es que el DSM nos dice que tenemos que tener sí o sí delirios y alucinaciones para hacer esquizofrenia. Y muchas veces hay esquizofrenias que nunca van a tener delirios y alucinaciones. Por ejemplo, la esquizofrenia simple, que diagnosticaron Bloyer en 1911, que la simple es un paciente que, no tiene, que se va apagando, se va aislando del mundo, se va deteriorando, empieza a adelgazar, pelo largo, no se baña, tiene un abandono, que es básicamente un paciente con las 4A, que tiene alteraciones ocupacionales, sociales, laborales, interpersonales y de autocuidado, puede tener un diagnóstico de esquizofrenia sin necesidad de tener síntomas positivos. Entonces, este complejo dimensional de diagnósticos y de síntomas hace que hoy en día se esté revisando de nuevo el concepto de esquizofrenia como diagnóstico. Y entonces esta diapo que les quiero mostrar acá, esto que es, fíjense, abril del 2022, un mes y medio atrás, en el mundo, esto quiere decir reventando la esquizofrenia y un avance en el constructo. Como hay tanto retraso en lo que tiene que ver con el avance en tratamientos nuevos, en evaluar dónde estamos parados, como el diagnóstico es tan amplio, como, digamos, como el complejo sintomático es tan amplio y las formas de presentación son tan amplias en la esquizofrenia, la necesidad de armar un constructo nuevo y de reevaluar 30 años después a qué llamamos esquizofrenia hoy es un tema de debate mundial, donde se reúnen 50 expertos y líderes opinion del mundo para sentarse de nuevo a decir, bueno, vamos a reevaluar para ver si podemos después trabajar con fármacos, por ejemplo, o sacar fármacos que sean más específicos para todas las cantidades de esquizofrenia que vemos, porque, por ejemplo, acá tenemos los fármacos que desde hace 50 años, ¿no? Que quitan las voces, las alucinaciones, etc. Se intenta recién ahora, después de 100 años, trabajar sobre el aplanamiento, el desgano, la apatía. Recién ahora la investigación psicofarmacológica está tratando de sacar fármacos que trabajen sobre la apatía, por ejemplo, pero esto es porque con los diagnósticos que nosotros tenemos, la investigación va a estar orientada acá, y esto ya está. Esto está bastante controlado, pero falta trabajar sobre las otras cosas, ¿sí? Entonces, la novedad es que se está trabajando mucho de nuevo en la esquizofrenia, y básicamente en decir de qué hablamos cuando hablamos de esquizofrenia. Fíjense, julio 13 de 2022, otro temita. Necesita cambiar el nombre de la esquizofrenia, porque acá tenemos el tema del estigma. Esto fue un tema en el Congreso de APSA que presentamos ahora hace un mes en el Congreso de la Asociación Argentina de Psiquiatras en Mar del Plata, para 7.000 psiquiatras, etc., donde cuestionamos si en un momento como el de ahora, donde vos sospechás, o sea, básicamente le preguntamos al público, psiquiatras, ¿cuántos de ustedes le dicen al paciente que tiene una esquizofrenia cuando ustedes están convencidos? ¿Cuánto tiempo tardan? Y la verdad es que nos sorprendimos porque hoy en día cuesta más ponerle cascabel al gato, como dicen en el campo, y decir, mira, vamos a trabajar con la esquizofrenia, tu diagnóstico es esquizofrenia, así como si fuese diabético, como si fuera hipertenso, como si fuera un tumor, donde vos como paciente sabés con qué trabajás, sabés cuáles son los beneficios, las oportunidades, los límites en un diagnóstico, y trabajás sobre eso. Hoy cuesta mucho decir, bueno, esto es una esquizofrenia, vamos a trabajar sobre eso, bueno, o sea, entonces en alguna parte del mundo, sobre todo los japoneses, los asiáticos, están evaluando y cambiando el nombre, poniendo síndromes de regulación emocional, etcétera, con lo cual
creen que con respecto al estigma esto puede mejorar, es un tema de debate también. Por eso les mostré 2 diapos muy modernas, donde marca la actualización y la posibilidad de que estas cosas vayan cambiando. Bueno, un poco más orientados ahora en el tratamiento. Nosotros cuando elegimos un tratamiento, acá voy a hablar de lo farmacológico, tengo unas diapos que van a hablar también del tratamiento no farmacológico. Vamos a tratar de elegir un fármaco que sea primero eficaz. Eficacia significa que, digamos, que dé en el blanco, pero también que sea seguro, que no tenga efectos adversos, y que me permita la adherencia en un tratamiento continuo, que es un tema de total importancia que me voy a centrar un poco en eso. O sea, eso se llama efectividad. En algunos simposios, cuando nos juntamos con los demás profesionales, decimos que, y que es real en esta diapositiva, el mejor fármaco es el que el paciente toma. O sea, vos le das el último, al paciente no le hace bien, no le gustó, le tuvo idea y no te lo toma. Entonces, lo que es importante es que esté tratado y que tome la medicación. Entonces, es real. El mejor fármaco es el que toma. Uno tiene que tomar, como decimos, tenés que hacerte amigo del fármaco. Entonces, en ese contexto, hoy en día es muy importante con respecto a la adherencia. Porque fíjense, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de adherencia al tratamiento? Las consecuencias son la recaída, y cada recaída es un problemón, como voy a mostrar después 2 o 3 diapositivas. Primera, médicas, ¿no? En cada recaída puede empeorar situaciones médico-clínicas, y después que tengan que ver con lo que es las comorbilidades con otros diagnósticos en psiquiatría. Forenses es hoy internar a un paciente descompensado con la ley de salud mental, que muchas veces tenemos que esperar al juez que nos firme, tenemos que depender de otros actores en el escenario que van más allá de nuestra idoneidad y nuestra deformación continua para decidir cuándo un paciente se interna o no. Económicas, los costos de las reinternaciones, o sea, y un tema fundamental en las recaídas es las cuestiones que tienen que ver con la neurotoxicidad, o sea, las biológicas, la parte del cerebro, que en cada recaída me va a llevar a un deterioro clínico y funcional. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en cada recaída. En cada recaída lo que nos va a ir costando después volver, esto es primera recaída, tratamiento, segunda recaída, tratamiento, pero como ven, esta raya rojita no vuelve. Cada vez cuesta más volver a la situación de restitución ad interum, como decían los clásicos. Se va alejando de lo que es salud a medida de cada recaída. Y fíjense que esto tiene un correlato con lo que va pasando en el cerebro a medida de tanta recaída. Fíjense, estos son ventrículos cerebrales que van aumentando de tamaño. O sea, la idea es que nosotros tenemos, esto lo pongo así de fuerte y duro, como también esta diapositiva, que es un chico de 23 años con un primer episodio y a los 29 años el cuarto episodio. Fíjense cómo se deteriora un poco la imagen. Esta la muestro, es vieja esta diapositiva, pero la muestro porque cuando voy a dar algunas charlas por ahí con algunos me dicen, che, yo la verdad es que le voy a dar el alta, le di el alta al paciente porque estaba estable. No, cuando el diagnóstico es esquizofrenia, el tratamiento tiene que ser continuo, por lo menos en el primer año o más, que va a tener que ver con siempre el buen vínculo que tenga el médico-paciente y la necesidad de un tratamiento en forma continua, porque estas son las imágenes que nosotros vemos. Y entonces la adherencia es fundamental. Fíjense, cuando no hay adherencia, el impacto de la recaída, fíjense, acá son 6 cuestiones que tienen que ver con la recaída, que es, por ejemplo, en cada recaída va a haber un incremento de síntomas residuales, qué sé yo, el insomnio, la falta de concentración. Después, lo que puede pasar que en cada recaída haya un aumento en el riesgo de que el paciente tenga una resistencia. Esto es, si en el primer episodio me salió con risperidona adelante, quizá en el segundo episodio tenga que combinar risperidona y lorazepam, en el tercer episodio risperidona, lorazepam y divalproato. Entonces, cada recaída tiene a su vez también un aumento de la toxicidad cerebral, como les mostré en la diapositiva anterior, un empeoramiento funcional por temas cognitivos, o sea, de memoria, y un aumento en el riesgo de la mortalidad. Fíjese también que acá vemos el incremento en los tiempos de remisión. Si el paciente fue internado en el primer episodio 10, 15 días, en el segundo quizás que esté ya 25 o 30 días, o sea, esta diapositiva condice muchísimo con lo que vemos cotidianamente los que atendemos pacientes con esquizofrenia.
El concepto de tratamiento y fue evolucionando desde la década del 70 hasta hoy, porque en un principio decíamos, bueno, listo, no escuchan más voces, los síntomas delirantes están mejor, éxito del tratamiento, ya está, el paciente anda bien. Hoy, y aparte le dábamos lo que nosotros creíamos, lo que la evidencia clínica nos decía, y no participábamos ni al paciente ni a familiares. Hoy eso es una locura, hoy eso es imposible. Hoy hay un empoderamiento de parte del paciente y familiares donde tienen que estar sumamente informados y, a mi criterio, sumamente educados en psicoeducación de lo que es esta enfermedad y de las cuestiones que vamos a manejar en el largo plazo, porque hoy vamos a tratar de ir mucho más lejos que de que deje de delirar y que deje de escuchar voces. O sea, vamos a tratar de que mejoren todas las áreas funcionales, porque el concepto de hoy no es mejoría o respuestas, es recuperación, ¿sí? Y los conceptos de recuperación tienen que ver con volver a la funcionalidad que el paciente tenía antes con lo que más podamos, volver a darle esa calidad de vida que el paciente necesita y, obviamente, la disminución de las hospitalizaciones, que es todo un tema. Ahora sí nos vamos a meter en los psicofármacos para esquizofrenia. Los voy a ir, digamos que traté les voy a dar la mayor cantidad de información, porque por ahí cada uno de ustedes tiene algún tema con algún tratamiento que han recibido la gente que ustedes, no sé, son familiares, etc. Entonces, después por ahí, cuando terminamos, me pueden hacer preguntas, pero voy a empezar por los de primera generación, que se llamaban los típicos o los neurolépticos, los más usados. Por ahí algunos me dicen, mi hijo toma tal, después mi pariente toma tal, después me lo preguntan, pero en principio voy a poner el clásico haloperidol. El haloperidol es un fármaco muy noble, que es como la penicilina de antibiótico, o sea, siempre que las cosas no andan, volvemos al haloperidol, o sea, denostado, acribillado, el haloperidol por los nuevos antipsicóticos, pero es un bloqueante típico dopaminérgico, que como todo bloqueante dopaminérgico, el efecto adverso más frecuente tiene que ver con el parkinsonismo, las distonías, la rigidez, la caticia, los movimientos tipo parkinsonianos, pero eso es como efecto adverso. Pero está indicado, y no siempre se producen, obviamente. Y un gran fármaco para síntomas positivos y la agitación. No es un buen fármaco en síntomas negativos porque de hecho los empeora. Tampoco es un buen fármaco en los síntomas cognitivos y tampoco es un buen fármaco en síntomas afectivos, pero es el más importante para lo que es la agitación aguda. Otro tema interesantísimo es que viene por vía oral, viene inyectable de liberación inmediata y también viene en una forma de inyectable por 30 días, una inyección el día 1 de enero hasta el 30 de enero están tratados a 30 días, y la fórmula, en las dosis en las cuales se usan el haloperidol está entre 1 y 40 miligramos. ¿Sí? Después podemos desarrollar un poco si me preguntan, pero es un fármaco muy noble, obviamente uno trata de usarlo cada vez menos, porque básicamente por lo que les contaba, porque de los complejos sintomáticos que existen, ¿sí? Síntomas positivos, negativos, afectivos, solamente son indicados para la agitación y síntomas positivos. Hoy en día, obviamente, tratamos de abarcar todos los complejos sintomáticos y en ese caso el haloperidol no sería el indicado. El otro que a mí me gusta mucho, lo uso, que puse acá como típico, como de los viejos antipsicóticos, es el clopixol, el suclopentixol. Yo he hecho mano seguida a este tratamiento farmacológico cuando no me responden con los atípicos. Diría que un poco más que el haloperidol lo deja para la fase aguda, la fase de inicio, o sea, cuando en la fase de agitación, y después como uno espera nunca más con el paciente tener esas fases de agitación, busca los tratamientos de mantenimiento. El clopixol también tiene una acción dopaminérgica como el haloperidol, también es más para positivos y agresivos que para el resto, pero tiene formas de presentación también de depósito, una que se llama QFACE, que es de 48 a 72 horas. Viene el paciente agitado el viernes, lo das y lo citas en 72 horas y a veces evitas la internación o evitas vales mayores por la posibilidad de que tengas tratado a un paciente 72 horas, sobre todo en la fase más brava, que es la fase inicial de agitación, la fase donde hay descompensaciones agudas.
Obviamente después voy a hablar de los antipsicóticos de larga duración, pero lo quise ubicar acá junto con los típicos, los antipsicóticos viejos o los de primera generación, porque es un fármaco que es muy noble también. Es un fármaco muy noble, pero vuelvo a decir, es un fármaco específicamente para lo que es delirios y alucinaciones. Ahora voy a hablar de los atípicos o de segunda generación, después les voy a mostrar los que se llaman que hay de tercera generación, que también son atípicos. La diferencia entre un antipsicótico típico y atípico no la puse en capo, pero es que, como les dije, tengan menos efectos extrapiramidales, que trabajen sobre serotonina y no solamente sobre dopamina, como trabajan los atípicos, trabaje sobre síntomas positivos, negativos, cognitivos y afectivos. Por eso son atípicos o de segunda generación, porque tendrían un amplio espectro en el complejo dimensional de la esquizofrenia. ¿Sí? O dimensional le llamo a todos los síntomas con los cuales les mostré al principio. Arranco por la risperidona, que es el más viejito de los atípicos, pero a su vez también el más típico de los atípicos. Siempre decimos que es como un primo lejano del haloperidol, porque a pesar de que trabaje sobre la serotonina y la dopamina, los efectos adversos que tiene el risperidona en dosis un poco mayores también tienen que ver con la rigidez, la acaticia, los síntomas parkinsonianos, y también, no lo dije en los típicos, pero por bloqueo dopaminérgico de la vía tuberoinfundibular, hiperprolactinemia, solamente a la prolactina, y puede producir un síndrome de galactorrea, amenorrea, que es falta de menstruación en mujeres y secreción láctea por pezones, que eso lo dan mucho más los típicos, y en este caso el atípico risperidona, que es un recontra buen fármaco, muy noble, pero también es el más parecido de los atípicos en esos efectos adversos. Fíjense que, como les dije, tiene alta afinidad por el D2. Es muy fácil de administrarlo, es muy seguro. Está indicado en la esquizofrenia en adolescentes y en niños, también en ancianos. Y un poco lo que pongo ahí, ¿no? También se aprobó en bipolares, ¿sí? Pero bueno, también se indica en insomnio en ancianos, en sedación en demencias, no sé, en dementes que puso acá. Pero bueno, un poco los que les conté. Después, de acaso me preguntan y seguimos hablando. La olanzapina es otro de los fármacos que se usa mucho. Yo en todo les pongo las marcas comerciales para que ustedes, los que están ahí, y se amiguen, por ahí si alguno lo conoce por la marca comercial, más allá de lo que es acá Risperdin, Risperdal, Dosic, Riatul, son las marcas que vienen de risperidona, en este caso olanzapina, Midax, Ciprex, Enolex. Es un fármaco de los que llamamos más sucios, porque bloquean muchos más receptores que la dopamina y la serotonina. Bloquea el receptor muscarínico, por lo tanto puede dar sedación, el histaminérgico, el alfa-1. Dura 30 horas una vez que lo tomamos, por lo tanto, a veces los médicos lo que hacen es dar mitad de la mañana, mitad de la tarde, mitad de la noche. Esto sí les puede ser de útil información para estar actualizados de que estos fármacos no sirve mucho dosificarlos durante el día. No tiene mucho sentido porque tiene una vida media de 30 horas, así que si lo das una vez a la noche o una vez a la mañana, por ejemplo, el paciente me dice, no lo tomé a la noche, lo tomo a la mañana, no hay problema, o sea, cuando lo tomes va a estar 30 horas hasta que se elimine. Entonces algunos eligen a la mañana, otros eligen a la noche. Yo prefiero estos fármacos usarlos a la noche para que los pacientes no estén tan atentos y tan supeditados a los efectos adversos que puedan tener y se vayan a dormir. Este es el rango de dosis. Olanzapina en 20 miligramos son 2 comprimidos de 10 por día, son casos ocasionados los que lo uso. Sí es mucho mejor fármaco en los otros complejos dimensionales, en los síntomas cognitivos, en los síntomas afectivos. Y puede ser, la pregunta es si puede ser usado en esquizofrenia refractaria, que no ande, y la respuesta es que sí. No tiene efectos extrapiramidales tan importantes, de hecho casi no los tiene con respecto a los otros que venimos viendo, pero tiene un problemón que, bueno, que es el tema metabólico, que, ojo, no siempre pasa que vos das olanzapina y es una cuestión lineal de que va a aumentar de peso. O sea, sí,
tiene mayores probabilidades que otros de aumentar de peso, pero no siempre lineal. El otro día estaba escuchando un simposio muy interesante de lo que es la genética del aumento de peso y los tratamientos psiquiátricos, o sea, antipsicóticos, y también está reglado y sesgado por el código genético que lo que es lineal de que aumente de peso con determinados fármacos. O sea, si no está genéticamente predispuesto para aumentar de peso, en este caso con la olanzapina, no lo va a hacer, pero es el tema a tener en cuenta. Después le voy a mostrar una diapo de los diferentes antipsicóticos y el aumento de peso, donde este está arriba del todo, o sea, es el que más aumenta. Pero bueno, fíjense que es un problema porque también puede producir hiperglucemia, o sea, llevar a la posibilidad de ser diabético o aumentar el colesterol. Como también puede tener un aumento fugaz de enzimas hepáticas y prolactina. Prolactina no tanto como los otros. Pero es un gran fármaco. Cuando se han hecho diferentes estudios de los atípicos, que son estos de segunda generación, en estudios como el Katie, donde se compararon todos los antipsicóticos, el más eficaz, hoy hablábamos de eficacia y de seguridad, el más eficaz es este. O sea, es como que salió como el fármaco donde mejor trabaja sobre todos los complejos sintomáticos en esquizofrenia, no solamente delirios y alucinaciones, sino síntomas negativos cognitivos. Vamos a otro antipsicótico, les hablé de los atípicos risperidona y olanzapina. Vamos a hablar acá de la quetiapina. Todas estas marcas comerciales existen y por ahí me como alguna. La quetiapina es un fármaco que se administra también de forma muy segura por vía oral. Tiene un rango de dosis totalmente amplio. Puedes usar quetiapina de 25 a 50 miligramos hasta 800 miligramos. En esquizofrenia se usan de 600 a 800 miligramos. Es una dosis alta. La ventaja que tiene quetiapina, todas estas marcas, es que es el que menos produce esto. Efectos, digamos, que tienen que ver con el Parkinson, o sea, que efectos extrapiramidales. Es el más lejos que está de todos los fármacos que tienen que ver con acaticia, distonía, mover la lengua, parkinsonismo. Es eficaz en catatonía, es eficaz a largo tiempo, es eficaz en ancianos, tiene efectos dimensionales. También puede producir como la olanzapina cierto aumento transitorio de enzimas hepáticas. Por el bloqueo muscarínico puede haber, no hay aumento de prolactina, pero puede haber aumento de cataratas, esto es por el bloqueo muscarínico en el ángulo estrecho del ojo. Esto yo diría que no es un problema. Esta diapo es muy graciosa, es muy esquemática, porque fíjense la cantidad de uso que tiene la quetiapina, como yo acá vengo a hablar de antipsicóticos, a mí, más allá de esquizofrenia, es interesante este fármaco porque acá fíjense cómo está, que es un autor muy gracioso, habla de osito, mamaosa y papaosa de acuerdo a los miligramos que se usen y a los receptores que va bloqueando a medida que se aumenta la dosificación. En 50 miligramos bloquea el histaminérgico, entonces induce al sueño. Es un gran fármaco inductor de sueño. En 300 miligramos es un antidepresivo, porque bloquea todos estos receptores, y en 800 ya es un antipsicótico porque bloquea más cantidad de receptores. Ahora, el detalle de esta diapositiva que yo les quiero mostrar, que los antipsicóticos tienen mucho más uso que para esquizofrenia. Fíjense, acá estoy dando un ejemplo con este esquema, de que un antipsicótico se usa para varios diagnósticos en psiquiatría. Se está dando como inductor de sueño, como antidepresivo, sobre todo en bipolares, en la fase depresiva, y como antipsicótico. O sea, acá estamos en otro tema hoy que se llaman antipsicóticos estos fármacos, son antipsicóticos. Después vamos a ver que la mayoría de los fármacos están aprobados como antipsicóticos para esquizofrenia, están aprobados como depresión bipolar, muchos están aprobados para depresiones que no responden a antidepresivos. O sea, tomar un antipsicótico hoy en día es mucho más que tener una esquizofrenia, ¿sí? Vamos al gol estándar. Para mí, el gol estándar de antipsicóticos en esquizofrenia, para mí no, para la comunidad médica, para la evidencia científica que cada vez es más fuerte. La clozapina, que es el Lapenax,
que el único tema que tiene la PNAS interesante y de tener cuidado es que lo tenés que dosificar al principio una vez por mes, cada 15 días, y después un poco más espaciado, porque produce neutropenia, que es bajar a veces los glóbulos blancos. En mi experiencia he usado mucha clozapina siempre y no tuve ningún caso. Tuve alguno que otra vez que empezó a bajar un poco los neutrófilos. Cuando vos los suspendés, directamente aumentan de nuevo. Y eso no es condición para que no se intente volver a usarlo cuando el paciente tiene una esquizofrenia muy fea, o una esquizofrenia que no responde adecuadamente, que es acá donde se usan estos antipsicóticos para lo que se llama esquizofrenia resistente, o esquizofrenia ultra resistente. Yo hablé ahora en el congreso de lo que se llama esquizofrenia ultra resistente, y la clozapina, que como decimos va entre 100 600 miligramos. Yo he tenido pacientes con 900, 1000 miligramos, o sea, 9, 10 comprimidos por día, porque lo interesante, que esto sí es más moderno, por si alguno de los que están acá conocen el producto, es que hoy en día lo que estamos haciendo ahora es dosar, con una extracción de sangre, con una medición sanguínea, la clozapina plasmática. Entonces tiene que tener alrededor de 300 nanogramos de concentración plasmática para decir que no responde. O sea, ese es el límite. Si tiene menos, tenemos que llegar a que se pueda medir en plasma 300 nanogramos, que puede ser hasta 10 comprimidos por día. Los comprimidos por boca van a estar supeditados a lo que me dé el examen plasmático en concentración de clozapina. ¿Se entiende? Entonces, lo que se dice, esto ya como es viejo, esta diapositiva la hice hace como un par de años, acá las dosis iban por boca de 100 a 600, o sea, de 1 a 6 comprimidos, pero hoy en día lo que importa es cuánto absorbió, cuánto tiene en plasma. Y recién, ahí, cuando el paciente no responde a 300 nanogramos en plasma, que pueden ser de hasta 10 comprimidos por boca, recién ahí se habla de esquizofrenia resistentes, ¿sí? O se intentan acercar, o se intenta ver qué pasa ahí. Pero es el fármaco más estudiado en resistencia y no se habla de esquizofrenia resistente hasta que no se usa clozapina. ¿Se entiende? O sea, y a un dato interesante, yo hago investigación clínica, todos los fármacos nuevos que hay, yo los investigué en fase 3, así como ahora salió la vacuna de COVID, donde había los fase 3. Nosotros desde el 98 estamos estudiando, y casi todos los fármacos los he estudiado previamente, puedo hablar de duración a todo. Ninguno se compara con clozapina. Cuando nosotros viene un protocolo para pacientes con diagnóstico de esquizofrenia que quieran firmar el consentimiento y empezar con el producto nuevo, un criterio de exclusión es que no haya usado clozapina. O sea, todos los fármacos nuevos no se animan a compararse con clozapina. O sea, fíjense el grado de autoridad que tiene la clozapina para el tratamiento de esquizofrenia. Como dice acá, es la mejor que hay para síntomas cognitivos y negativos. Positivos trabajan todos, y afectivos también. De elección en hostilidad y agresividad. Nosotros en el año 98, en un estudio donde se comparó con la olanzapina en ideas suicidas, o sea, esquizofrenia suicida con ideas suicidas, se compararon cabeza a cabeza clozapina con olanzapina, y clozapina logró la aprobación en ese clúster o en ese complejo dimensional de los pacientes. O sea, como para que les quede claro, un paciente con esquizofrenia con idea suicida, la indicación es clozapina porque tiene la aprobación para eso por FDA, porque fue estudiada para eso. ¿Sí? Seguimos. Como les contaba lo de la granulocitosis, por eso hay que hacerle controles. Puede tener aumento de peso, puede dar disfunción sexual, esto casi todos. Puede producir algún tipo de convulsión dosis dependiente, que va a estar mediada por las espigas del electroencefalograma. Puede dar cialorrea. Y, a ver, esto sí les voy a contar. En la única situación donde no evaluaría clozapina de primera instancia en pacientes graves es cuando son esquizofrenias con síntomas obsesivos. Porque sí hay estudios, y yo lo vi como director de clínica con los pacientes que estaban en internación, que cuando tomaban clozapina en dosis altas exacerbaban o empezaban a producir síntomas obsesivos compulsivos. ¿Qué sé yo? A ver, se empezaban a abrir muy seguido, abrían por ahí el picaporte con un guante. O sea, eso sí se vio con clozapina, y es uno
motivos por el cual en ese clúster de síntomas yo no usaría clozapina, o la usaría, pero teniendo en cuenta esto, quizá combinada con un antiobsesivo. Pero eso es un dato de clozapina a tener en cuenta. Por eso está eso ahí. Lurasidona, un fármaco más nuevo, que es de la línea de la quetiapina, porque antagoniza receptores de dopamina y serotonina. Este antipsicótico, tanto como la quetiapina, yo les diría que son buenos antipsicóticos para esquizofrenia, pero quizá están a la par de que anden muy bien también como estabilizadores del humor en trastorno bipolar y está probado como antidepresivo adyuvante. O sea, a ver, no es el primero que yo usaría para esquizofrenia, salvo en dosis muy alta y salvo que tenga efectos adversos con antipsicóticos de primera generación o por ahí combinado. La experiencia con lurasidona a altas dosis por ahí puede ser buena, pero es un fármaco que, a ver, no sería el más potente para esquizofrenia, sobre todo con tendencia a síntomas positivos, por ahí sí para síntomas negativos y afectivos, ¿sí? Importante de esto que tienen vida media larga, por el paciente si por ahí un día no la quiere tomar, o un sábado, no sé, tuvo una juntada, como nos pasa que nos preguntan y no la tomó, dura 31 horas en plasma, por lo tanto es importante eso. Tomarlo siempre con las comidas, porque si lo tomás con el estómago vacío se absorbe la mitad. Es muy interesante también porque es el de menor síntomas metabólicos. Y como les mostraba acá, fíjense que tiene aprobaciones para otros diagnósticos que no son esquizofrenia. Pero para lo primero que se aprobó la lurasidona, que están bajo los nombres comerciales de Lurap, Luradol, Lurasix, es para esquizofrenia. Y después les voy a mostrar los últimos, que se llaman, los últimos que salieron de tercera generación, que son agonistas parciales. ¿Qué significa eso? Que, digamos, todos los otros que bloquean el receptor de dopamina, esto lo que hacen es, lo bloquean si la dopamina está alta, que acuérdense que una de las causas digamos, la explicación patofisiológica de la esquizofrenia es que haya una dopamina alta en el sistema mesolímbico, por lo tanto escuchan voces, se sienten percibidos, qué sé yo, y los fármacos intentan bajar esta dopamina. Acá la acción que tienen estos antipsicóticos es, si la dopamina está baja, la aumentan, y eso hace que mejoren los síntomas negativos, sobre todo en la corteza prefrontal dorsolateral, y si la dopamina está alta, la bajan. O sea que hacen un interjuego en la concentración de dopamina, que la bloquean si está alta y la aumentan si está baja. Eso es un agonista parcial, donde hay 3 fármacos en este momento en Argentina que son agonistas parciales. Uno es el aripiprazol, que este sí tiene unos años más, con esta marca comercial, por ahí hay alguna más, pero eso es lo que yo le expliqué. Son antipsicóticos que tienen mucha menor posibilidad de producir hiperproteinemia y síntomas extrapiramidales. Sí, por ahí producen acaticia, el aripiprazol es bastante acatícico. Y como les dije, son aprobados rápidamente para depresión que no responde al tratamiento antidepresivo y como estabilizadores del ánimo. Con lo cual, en esquizofrenia, tampoco para mí son los de primera elección. Ojo, el aripiprazol en Argentina son todas copias. Es un antipsicótico que no vino el original, entonces por ahí yo que he tenido oportunidad de hacer investigación clínica con los antipsicóticos que son, digamos, que vienen en investigación, que son los originales, no es lo mismo que Iracen, Lemidal, Arlemide, donde estos compran e imitan la molécula, ¿sí? O sea, interesante que tiene una vida media de 94 horas, o sea, si el tipo deja 2 o 3 días de tomar, va a estar por casi 4 días con concentración de aripiprazol sanguínea, con lo cual es importante. Se usa entre 15 y 30 miligramos. La cariprazina es el segundo de los que le voy a hablar, que son agonistas parciales, muy nuevo, el Carplex, es un buen fármaco. Acá no les voy a llenar de toda información, pero sí, una sola cosa les voy a decir. Esto lo dice el marketing, pero podría estar bueno tener un fármaco que básicamente bloquee el receptor D3 y no D2, que sería la posibilidad de que le dé la autoridad para ser usado en otro complejo de síntomas en esquizofrenia, que es el abuso de sustancias. Muchas veces nosotros tenemos esquizofrenios que se compensan a partir de volver a consumir, de su relación que tienen con las drogas. Entonces, cariprazida podría ser que por su acción dopaminérgica D3
que este receptor estaría relacionado con esto, acción procognitiva, síntomas negativos, recompensa, uso de sustancias, sería uno de los fármacos que yo o combinaría o usaría como fármaco único, monodroga, en pacientes con esquizofrenia que tienen problemas con las sustancias, ¿sí? Yo creo que lo más importante es cariprazida. Otra cosa importante que también es un fármaco que está 3 semanas dando vueltas en el organismo, y esto cuando uno busca compliance y busca adherencia y que no dejen de tomarlo, tengamos estos picos plasmáticos que desaparecen, si dura 24 horas, 2 días que no le deje de tomar, no tengo más en plasma, acá duran, ¿sí? También son aprobados, como les contaba, para bipolares y para como antidepresivos que no responden. Son los agonistas parciales, que son los últimos 3, están aprobados casi concomitantemente para esquizofrenia, para otros diagnósticos. El último, este Rexulti, que es pespipraxol, que es un derivado del aripiprazol, pero un poco más refinado, y mejor fármaco con respecto a los adversos, que son la acaticia y la agitación. Es un fármaco que, digamos, tiene una acción serotoninérgica más fuerte. Es un fármaco que a mí me gusta mucho para lo que es los complejos de esquizofrenia que van más allá de síntomas positivos. A ver, yo creo que lo que me pasa a mí, que mi gran tema cuando veo pacientes con esquizofrenia, que no es que me pase a mí, voy a hacer referencia a mí, sino a los que atendemos esto, es que una vez que el paciente está compensado y pasa, o sea, tenemos básicamente 3 fases, una fase aguda, una fase de mantenimiento y una tercera que sería de prevención de recaída, en todos los diagnósticos de esquizofrenia, en depresión, en esquizofrenia, en bipolares, hay fases agudas de mantenimiento y prevención de recaídas. Estos fármacos son muy buenos en prevención de recaídas porque una vez que la esquizofrenia fue tratada en las fases de síntomas positivos, el gran problema que vamos a tener en un porcentaje altísimo, algunos estudios hablan hasta el 80%, o sea, 8 de cada 10 son los síntomas negativos, o sea, es no me levanto, no tengo ganas, no quiero hacer lo que hacía antes, falta esa propositividad vital, eso es decir, esa proyectividad que tenía el paciente antes del diagnóstico. Entonces, en este contexto, estos fármacos que son más abarcativos y que trabajan mucho más sobre los otros complejos, son importantes y a tener en cuenta. O sea, y este es uno de los fármacos que está en ese grupo por ser agonista parcial. Esto les quiero mostrar, ya voy terminando, por ahí me falta un poco. Un tema trascendental y fundamental y las novedades que les voy a dar que hay en esquizofrenia, porque por ahí me dicen, no salió nada nuevo en esquizofrenia. Yo les voy a contar que sí, porque son cosas importantes. Esto es la cuestión de los antipsicóticos de larga duración. Nosotros creemos que, no solamente en Argentina, en el mundo hay un muy bajo uso, creo que por la cabeza de los psiquiatras fundamentalmente, de usar antipsicóticos inyectables que duren 30 días o más, como vamos a ver. Este estudio acá lo que muestra que cuando uno intenta buscar, digamos, prevención de recaídas, ¿qué fármacos disminuyen la rehospitalización y son los más adherentes? Es casi todos, esto LAT quiere decir tratamientos de larga duración inyectables. Uno es la paliperidona, que les voy a contar ahora qué es, otro es el suclopentixol, el clopisol que ya les hablé. Bueno, está la clozapina, como les contaba, pero casi todos los fármacos que están a la cabeza, digamos, o se adelantan sobre el resto en prevención de recaída y en adherencia, son antipsicóticos de depósito. E increíblemente lo usamos muy poco. Los de larga duración que tenemos acá, se los quiero contar por si alguno lo conoce. Tenemos el decanoato haloperidol, como les conté, que dura 30 días. El clopixol, como les hablé, que dura 30 días. Pero son típicos. Dentro de los atípicos tenemos 3 acá en Argentina. El Risperdal Consta, que este tiene el tema de que hay que darle 2 inyecciones mensuales. O sea, tenés que citar a los 15 días al paciente, que eso es todo un problema. Porque se tiene que aplicar otro en el medio antes de llegar a los 30. Tenemos el Invega, que dura 30 días. Pero fíjense, estas son las novedades que yo les quiero contar, porque sí hubo novedades, porque el gran problema que tenemos con los pacientes con esquizofrenia es no quiero tomar la medicación, el no aceptación de la enfermedad, el toma la voz, que yo estoy bien, vos me querés hacer creer que yo estoy loco, y el problema sos vos, esta paranoia que hace que digamos, la compliance se haga tan difícil. Tal sustenatrinza que dura 3 meses,
o sea, una vez que el paciente se estabiliza con sostén Invega en 30 días, se puede aplicar un TRISA que te asegurás un tratamiento de depósito de liberación controlada vía intramuscular, glútea, que dura 3 meses, lo tenés que citar. Si vino el 1 de enero, recién el 30 de marzo tiene que volver. Pero hace 2 meses que tuve la suerte de ir al Americano y el Congreso de Estados Unidos, se acaba de presentar el Jafiera, que es una derivación de este TRISA, que nos da la opción de que dure un tratamiento 6 meses. Fíjense si no es una novedad. O sea, hace unos años era utópico pensar que con 2 inyecciones anuales íbamos a tener tratado farmacológicamente un paciente con esquizofrenia. En este contexto, el Jafiera, que no está en Argentina todavía, estos dos sí, todo esto sí. Esto, para contarles las novedades. Se lo aplicás el 1 de enero, vuelve el 30 de julio. En el medio, los tratamientos van a ser otros, como vamos a ver, que tienen que ver con lo no farmacológico. Farmacológicamente, si el paciente respondió, está tratado con este tipo de medicamentos de depósito. ¿Qué pasa? ¿Por qué se usan tan poco los LATs? Fíjense que, como siempre, los asiáticos están a la cabeza, solo están primero en COVID, en lo que inventaron en el tema de lo que yo les contaba hace un rato, que tiene que ver con esto de adelantarse en lo que es estigma y ya cambiarle el nombre a la enfermedad. Ellos lo usan mucho más que el resto del mundo, a los antipsicóticos de larga duración inyectables. En España ha habido un crecimiento, y en el mercado americano prevé una duplicación en el futuro. Quiere decir que los LAT tienen que ir aumentando en lo que es la prescripción o en el mundo antipsicótico, porque nos da una ventaja enorme con los temas que les mostré de adherencia y prevención de recaídas. Y estos datos son importantes. Hasta las 2/3 partes de la población de los pacientes no tienen ni idea qué son los LATs, qué son los antipsicóticos de larga duración. Y eso tiene que ver con nosotros, nuestra cabeza como psiquiatras, de entender que le tenemos que ofrecer lo mejor que tenemos. Algunos pacientes asocian esta formulación con la pérdida de autonomía respecto del tratamiento y un mayor estigma. Otros prefieren esta al recuerdo diario, porque las consultas que nosotros hacemos con nuestros pacientes una vez por mes es: tomaste la medicación, la escondió bajo la almohada, mamá, contame si le estás controlando la pastilla. Fíjese que todo eso se ahorra en una consulta cuando usamos LATs, no existe más esa charla. Y esto es interesante. El 23% de los pacientes que nunca fue tratado con larga duración tiene opinión favorable, versus el 70% que sí, una vez que lo usó, tiene opinión favorable. O sea que hay también un estigma con respecto a la creencia de lo que es un LAT. Los psiquiatras también le pasan lo mismo. Yo cuando voy a dar charlas, los que nunca lo usaron no creen. Una vez que lo usaron, creen en este porcentaje. Y acá les muestro una sola diapo de lo que es usar LATs en estadios iniciales. Esto es los pacientes que usaron inyectables en forma temprana versus los que lo usaron tarde. Y fíjense los que lo usaron temprana, cómo fue la funcionalidad. Esta es una escala que mide funcionalidad. Funcionaron mucho mejor los pacientes que tuvieron la opción de usar un antipsicótico de larga duración en fases muy tempranas. ¿Sí? No sé si se entiende, pero este empezó tarde y fue recaída, y este empezó temprano. Les voy a hablar de la paliperiona, que es que vamos a tener la opción de 30 días, 90 días y 60 días. Fíjense que paliperidona es un derivado de la risperidona, ¿sí? Tiene una acción muy parecida. A este lo comento dentro de los antipsicóticos de larga duración, más allá de que venga vía oral, pero lo interesante de esta molécula es que viene en formulación 30 días, 120 días y 180 días. ¿Sí? Es un fármaco serotoninérgico, dopaminérgico, que también bloquea un poco el alfa-1 y el histaminérgico. Lo interesante es que cuando uno aplica a un paciente con paliperidona, y lo va a hacer venir en el mes o en los 6 meses, esta droga se elimina por riñón y no por hígado, por lo tanto lo puede combinar. Si algún paciente necesita, en el transcurso de estar con una inyección de larga duración, un lorazepam o un antidepresivo, o lo que sea, esos fármacos se eliminan por hígado y este por riñón, por lo tanto no hay interacción, es un fármaco seguro. Y esta diapo muestra un poco lo que les contaba sobre los cambios de pesos con los antipsicóticos. Fíjense que esto es clozapina, olanzapina, quetiapina. Los más aumentadores de peso son estos, pero bueno,
un poco para terminar, hablarle de los tratamientos no farmacológicos, porque existe y son cada vez más importantes esta cuestión de amalgamar muy bien lo que es psicoeducación, todo lo que está pasando acá, esto que está haciendo APEF, que es espacios y lugares de información, de contención, y sobre todo, porque si yo les contaba que nosotros como médicos, si empezamos a echar mano a los antipsicóticos de larga duración, inyectables, posiblemente cuando tengamos que ver a los pacientes cada 3 meses, si existe esa posibilidad con inyecciones en el medio, vamos a tener que desarrollar fuertemente todas estas estrategias para que el paciente sea favorecido. Entonces, mejorar las habilidades sociales para mejorar vínculos y relaciones familiares. Más que la aceptación diagnóstica, que es lo que yo un poco hablé al principio, hay que buscar una acercación y una comprensión más empática de lo que diagnóstico significa. Y yo estoy de acuerdo con esto, porque tener el diagnóstico de esquizofrenia hoy no es lo mismo que tenerlo hace 30 años. O sea, y la palabra de por sí es fuerte, entonces, pero los tiempos cambiaron. Desestigmatizar al paciente, disminuyendo vergüenza, acercándolo a una implicación más activa. Esto es buenísimo porque vos hacías el diagnóstico antes y el paciente tenía que hacer lo que vos decías, porque era un modelo médico mucho más, realmente, sí, hegemónico, y el paciente no tenía opinión. Y hoy en día, realmente los pacientes participan muchísimo en la decisión y en las estrategias que vamos a tener, como evolución en el tratamiento. Muy atento a las emociones de los pacientes. Antes no se tenían en cuenta las cuestiones emocionales, sino que eran más bien cognitivas, y que tenían que ver con el poco conocimiento incluso que había sobre la enfermedad y sobre las posibilidades de recuperación que podían tener. Siempre respetar metas, objetivos, demandas que el paciente no pueda cumplir, un interjuego sobre eso, sobre todo acá sí, el familiar. Nosotros tenemos que detectar quién es el significante más directo para el paciente, si es la madre, si es el cuidador, si es el hermano, si es el padre, porque en este contexto sí, hay mucha opinión que puede ser iatrogénica o placebo, quiere decir que las expectativas de quien lo cuida o quien está cerca, tengámoslas muy en cuenta porque a veces son desestabilizadores para el paciente, o sea, como que hay metas diferentes y no estamos todos en el mismo barco. Esto un poco, bueno, lo que trabaja, no me voy a meter un poco en lo que trabaja también APEF de hace tantos años, ¿sí? Para terminar, entonces, Nasrallah, que es un psiquiatra que voy a tener la posibilidad de compartir alguna actividad el mes que viene, es uno de los más publicadores del mundo, en los que más sabe de esquizofrenia. Quiero cerrar la charla con esto, porque yo uso la comparación con el cardiólogo casi siempre cuando el paciente necesita internarse, por ejemplo, tiene ideación suicida. Entonces yo le digo, mira, si yo fuera cardiólogo y estás con un infarto, no te digo, tomate esta pastillita, anda a tu casa y te veo la semana que viene. Porque es una emergencia en cardiología el infarto. La idea suicida o la agresividad en psiquiatría es una urgencia. Entonces yo no te puedo decir, tomá esta pastillita, vení la semana que viene. Tenemos otro nivel, que no es coronaria, pero es la internación psiquiátrica. Entonces, por favor, entendé que esto es una emergencia de psiquiatría. Yo tengo marcos legales y todo por los cuales respondo, y vos tenés que internarte. En este caso, Nasrallah hace la homologación en esto de que, como les mostré, cada recaída del cerebro, cómo se va dañando en esquizofrenia. Él dice que nosotros tenemos una oportunidad única de insistir en esquizofrenia, en que no volvamos a tener otro episodio psicótico, porque en este caso el cardiólogo se le muere y en nosotros se nos va desconectando y disminuye la plasticidad cerebral, se va atrofiando nuestro cerebro. Entonces, para cerrar, el objetivo número 1 y fundamental de los psiquiátricos debe ser el mismo de los cardiólogos: prevenir a toda costa lo que sería un nuevo episodio por la salud global de nuestros pacientes, y entender que la esquizofrenia es una enfermedad con la cual podemos todos los días trabajar en forma más seria y en forma más mancomunada. Nada, en este caso no le pregunten a Sangule, pregúntenme a mí, que todavía tenemos tiempo para charlar. Así que muchas gracias por invitarme y nada, estoy atento a las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenísimo, ¿eh? Vamos a ver, porque hay una lista larga de Gracias. preguntas.
Vamos a sacar la compartir pantalla. No sé si podés sacarlo vos, si no lo saco yo desde acá, no hay problema. Para que lo trate de sacar, a ver si... A ver... No. Si A ver, podés acá puedo finalizar, dejar de compartir. Sí, está. dejar de compartir. Ahí está, muy bien, muy bien. Así ya. Perfecto. Lo estás compartiendo todavía pantalla, ¿eh? ¿En serio? Sí, 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 A sí. Vamos ver... a ver si. Puedo hacerlo desde acá. Creo que salí, ¿eh? No, ahí está mostrando tu PC, digamos. Tenés que salir del. Tenés un botón verde en Zoom. ¿Qué dice? Usted está viendo la pantalla de Juana Everman. Exactamente. ¿Y qué hago? Tenés que en el botón verde vas a ver Sí, una. Juana Uberman está Ya compartiendo la está, pantalla. sí. ya Juana está, Uberman está cobrando. Juana Uberman. Ah, Vamos a ver. Juana Uberman tiene que dejar de compartir. Ah, ¿Quién? bueno. ¿Quién? No, digo, porque Juana yo Uberman. no soy muy experto en esto. Así que... Ah, es Juana la que está compartiendo. Bueno, vamos a sacar la Juana entonces. Ahí está, con razón no dejaba ser perfecto. Ahora sí, Ahí está. ¿no? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora está Rosa Gutero, que también la vamos a sacar. Top sharing. Y ahora estamos todos. Muy bien, muy bien. Muy bien. A mí me gustó más. Bárbaro. Bueno, acá tenemos una larga lista, ¿eh? Bueno, está bien. De preguntas, sí que vamos, creo que tenemos por lo menos 10 acá. La primera que iba a preguntar algo sobre la mediación de depósito es Beatriz Azurey. Ah, buenísimo. A ver, Beatriz, adelante. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas A tardes. mi hijo tuvo una internación ahora porque tiene desde el 2004, tuvo su primer brote psicótico, pero ahora, posiblemente porque dejó de tomar la medicación, comenzó a tener alucinaciones auditivas, ¿no? Muy fuerte. Y bueno, entonces, bueno, fue internado y se pusieron, digamos, los médicos le propusieron la inyección de decanoato y desde el domingo pasado, digamos, ya lo tiene aplicado, ¿no? La pregunta sería, ¿hay que hacer controles? Yo no lo pregunté en el hospital, sobre los efectos que puede producirle en otros temas, digamos, sobre los efectos negativos. ¿Cuál de los antipsicóticos le aplicaron? El decanoato, ¿Cuál? ¿De alopridol? eso no sé. Bueno, no, me mira, mencionaron. en general los antipsicóticos de depósito tenemos de dos tipos, como mostré, los típicos que son alopridol o clopixol, y después en Argentina de los atípicos tenemos el Risperdal Contas y la paliperidona, no hay mucho más, o sea, así por ahí Claro. me olvido alguno, pero los efectos adversos van a tener que ver, no son mayores, tienen que ver por ahí con algún extrapiramidalismo. Hay un evento que se llama, que es muy raro, pero en realidad no, los controles tienen que ver con tema clínico, pero no de efectos adversos. Sobre todo con pacientes que han usado, por ejemplo, lo que no dije es que por paliperidona o Contat se usan previamente una prueba de tolerancia oral, quiere decir que tienen que haber estado con o risperidona o paliperidona vía oral, o sea que uno ya más o menos sabe que si no tuvo efecto adverso en la vía oral, posiblemente tampoco lo tenga, y casi seguro que no, al de depósito. Así que no, el control es evaluar por ahí alguna distonía, que es algún efecto adverso parkinsoniano, pero si ya estuvo con antipsicóticos, eso no. Claro, perfecto. No es tan frecuente. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Perfecto, Beatriz. Ahora está Roxana Balostro, dice, la paliperidona, ¿por qué no es conocido por la mayoría de los psiquiatras? ¿Qué diferencia con la risperidona tiene, no? ¿Qué diferencia con risperidona? Es un metabolito de la risperidona, es un pariente cercano, digamos, es un primo, que se llama hidroxirrisperidona, ese es el nombre de la ese es el componente activo de la paliperidona, pero para mí tiene un componente de acción un poco más amplio sobre síntomas afectivos y negativos, o sea,
asocio un poco más la risperidona, como dije, a los síntomas más positivos y a las cuestiones más de urgencia. Paliperidona anda muy bien en eso también, pero es más amplio el espectro, a mi criterio. Trabaja un poco más sobre todo el complejo dimensional. Y también, no sé cuál era la pregunta, pero creo que es esa la que me preguntan, sí. No se diferencia mucho, o sea, en el sentido de químico hablando. Viene de la familia de la risperidona. Bien, estás en mute, Roxana, sí. Estás en mute, tenés que habilitar el micrófono para... Ahí está. Ahí, Hola, ahora hola, sí. sí. Perdón. Sí, quería preguntarle, porque mi hermana tomaba la risperidona, 37,5 miligramos, y en un tiempo le hizo espectacular. Y después se ve que el cuerpo se acostumbró y no le hizo nada. Le cambiaron la misma medicación inyectable a comprimidos, nada. Y usted le había dado la peridona, la paliperidona, pero mi hermana es de PAMI y está en realidad 64.000 pesos, o sea, es bastante costosa para nosotros. Y cuando fui a la psiquiatra que la atiende de PAMI, es como que, bueno, no la conocía, no quería poner la firma, entonces le dije, por favor, viste, que se informara. Digo, tiene que haber, digamos, los psiquiatras deben tener lugares donde puedan informarse sobre estas medicaciones nuevas, porque en realidad yo necesito que me transcriba la orden a PAMI, si no me resulta impagable esta medicación. Y ella está ahora sin medicación, o sea, no le están dando, viste, porque lo que le está dando hasta ahora no le está resultando y tiene crisis. Sí, es una condicionante importante el tema de o sea, en medicina en general, todos los médicos, más allá de la especialidad, estamos muy dependientes de las prepagas y de lo que la prepaga decida sobre nuestra prescripción, que a veces eso no está, obviamente no está bueno. Pero con una historia clínica, tu pregunta va orientada ¿por qué no la conoce? Eso es un tema por ahí que de formación, no todos los médicos están actualizados y eso es un tema, sobre todo porque hay bastante información sobre el producto, se están haciendo bastantes charlas, o sea, el laboratorio hace actividades científicas seguido, que incluso te metes por Zoom, son sin costo económico para los psiquiatras, entonces, bueno, se podría participar. Pero la otra es también que, bueno, te entiendo lo de los costos. Los psiquiatras que tenemos que recetar este tipo de productos tenemos que hacer una historia clínica muy consistente, refiriendo explícitamente lo que vos estás diciendo acá, ¿no? O sea, el por qué. Es una enfermedad de una tasa de abandono. Mira, en un estudio que hubo, que llamó Katie, que fue grandísimo en esquizofrenia, a los 18 meses el 80% había abandonado. O sea, no es tu familiar. Es una tendencia en general a la negación de la enfermedad, es una característica del diagnóstico, la negación el no insight sobre la enfermedad, te abandonan. No importa, en antidepresivos también se abandonan, no quiere decir que porque tengas esquizofrenia abandonás. O sea, no quiero estigmatizar la enfermedad de que abandonás porque tenés esquizofrenia, abandonás en general. Pero en ese contexto yo lo pongo muy fuerte en la historia clínica, que es un paciente con tendencia al abandono y que necesitamos la compliance y el tratamiento continuo, que es un fármaco que trabaja sobre todo los complejos dimensionales, que es el más atípico de los atípicos y de los típicos. Entonces, he tenido suerte por ahí en IOM, acá en La Plata, que me lo autoricen, pero hay que ser, primero confiar mucho en el producto como médico, conocerlo, y después hacer una historia clínica sustentable. Claro, pues yo hablé con la directora que es psiquiatra de la clínica y no lo quiso hacer, y con la psicóloga, con la psiquiatra, que hace 15 días ahora voy a volver a ir porque quiero saber, ¿no? Qué es lo que, si ya averiguó y demás. Porque en realidad es como abandonar al paciente, o sea, si la familia te está diciendo que desde el año pasado no da efecto esa medicación, te vuelven a dar la misma medicación, entonces es como que vos decís, a ver, están en otra órbita o no quieren escuchar lo que uno le está diciendo. No te entiendo. Pero bueno, no te sientas como algo personal porque lo lucho todos los días. Yo creo que en este momento, como estamos, lo dije al principio, el 90% está maltratado. Y no siempre es porque el psiquiatra no sepa nada o porque el paciente no vaya a la consulta. Las prepagas y nuestras obras sociales por ahí también tienen mucho que ver en
en la decisión que toman ellos por sobre nosotros de qué fármaco vamos a usar. Ok, buenísimo. Ya, insisto. Dale, gracias Roxana. Bueno, acá tenemos una pregunta de Eduardo Herrera que es más bien de la parte estadística. Dice, ¿qué porcentaje de personas pueden tener predisposición genética a tener psicosis y por qué el 1% desarrolla la esquizofrenia? No sé si... No, se lo puedo contar con esa diapositiva que mostré, que es el porcentaje de tener esquizofrenia tiene que ver con, primero, si tenés un hermano gemelo con esquizofrenia. Ahí aumenta al 50%, o sea, habla de la correlatividad del gen. Pero no quiere decir que vas a tener la enfermedad. Tenés otro 50% librado al azar, que puede ser que no. Pero sí aumenta la correlatividad genética. Si tenés un primo, un 20%, si tenés un tío, un 18%, no me acuerdo bien la diapositiva, pero el porcentaje es a medida de que te aproximás genéticamente a alguien que lo tiene. O sea, y el 1% de la población es lo que se estima que existe de esquizofrenia en la población mundial. O sea, esos 21 millones de personas que dice la OMS en 2018 que padecen esquizofrenia sería el 1%. No entiendo por qué la explicación. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a Graciela Casano. A ver, habla de la quetiapina, 200 miligramos, digamos. ¿Qué vida media tiene? 30 horas. XR. Ah, no, la XR tiene una vida en pedo un poco más larga, pero en 200 miligramos no es que ande bien una esquizofrenia con 200 miligramos está buenísimo, porque como mostré es una dosis muy baja, es una dosis tipo antidepresivo. El problema que tiene la quetiapina con las esquizofrenias graves les llaman las esquizofrenias de muchos síntomas positivos, se usan dosis mayores. Con lo cual, con las dosis mayores, como mostré en el osito grande, que vas trabajando sobre más receptores a medida que aumentas la dosis, vas produciendo cada vez más efectos adversos. 200 miligramos XR duran unos 35 o 40 horas. Porque es complemento de paliperidona y pegatrinza, y él dice que a la noche, si no la toma, no descansa bien. ¿Realmente es así? Sí, realmente es así porque el efecto sedativo que tiene, yo no lo quise decir, mirá, pero la quetiapina no es de elección para mí en esquizofrenia, es como adyuvante, y en este caso me parece una buena estrategia, porque usando esa dosis de quetiapina de noche, evitás un montón de otra polifarmacia necesaria. Por ejemplo, antes usábamos benzodiazepinas, qué sé yo, lorazepam, bromazepam, salexotanid, y a mí me gustan poco las benzodiazepinas en esquizofrenia, excepto el lorazepam, que a su vez también es bastante adictivo. Por lo tanto, las estrategias de combinar antipsicóticos en un fármaco de depósito como paliperidona, que se elimina por vía renal y no tiene interacción hepática con la quetiapina, es una buena estrategia. Ya que estamos con Graciela, otra pregunta que hizo Graciela es, ¿qué se puede hacer cuando hay una disfunción sexual? Si se puede tratar, Temazo. ¿no? Es un temazo. Mirá, nosotros hemos hecho mesas redondas en estas cuestiones. En este caso la pregunta sobre sexualidad, pero nos pasa por ahí con el aumento de peso y lo metabólico. ¿Qué hacer? La realidad es que viendo las imágenes del cerebro de lo que pasa cuando una esquizofrenia está maltratada, hay recaídas, siempre favorecemos la eficacia del fármaco por sobre el efecto adverso. En este caso, lo que es sexual, es muy difícil atribuirle solamente al psicofármaco, a la sexualidad o el mal funcionamiento sexual, no solamente en esquizofrenia, sino en diferentes diagnósticos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, la depresión, los trastornos de ansiedad. Se trataría de casos individuales en particular. Yo a veces trabajo con algún sexólogo, y bueno, pero la eficacia es lo más importante. Ok, bien, Graciela, gracias. Pasamos a Mirta. Mirta Guillén pregunta, ¿qué son los neutrófilos? ¿Qué importancia muy tiene buena. el control del hemograma por la toma de clozapina? ¿No? Los neutrófilos son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos están relacionados con nuestras defensas. O sea, si nosotros tenemos una apendicitis, una angina o una neumonía, los glóbulos blancos se elevan para protegernos un poco. Entonces, el peligro que tiene clozapina es que bajen de concentración y estamos mucho más vulnerables a enfermedades
infecciosas. Sí, ¿qué tal, doctor? Soy yo, me pregunté. Y específicamente cuando dice neutrófilos encallados y neutrófilos segmentados, ¿cuáles serían los valores normales? Digamos? 60% tiene que haber. Cuando baja menos del 30 te preocupás, pero hasta 40, 50, 30 se va manteniendo el tratamiento y me ha pasado de tener neutrófilos 20%, suspendés y al otro día levanta, se recupera la médula rápidamente. O sea, es bastante, muy reactiva cuando suspendés la medicación. No es que te la dejas jodida a la médula, la Penax. O sea, rápidamente suspendés y mejora. Que es la regla más que la excepción, ¿sí? Sí, pero ¿es aconsejable suspender? No. Eso es el caso del paciente. A ver, si yo vengo con un paciente esquizofrénico que no funciona y me anda muy bien con clozapina, yo voy a anclar la clozapina hasta pelearla hasta las 12, o sea, supongo que menos de 20 lo suspenderé, pero después voy a ponérselo de nuevo. Ojo, muchas veces hemos de nuevo intentado el tratamiento y no nos pasa nunca más. Claro. Bien. A mí, la clozapina me parece, nada, como dijes. De hecho, cuando recibo pacientes con clozapina en interconsulta, que, bueno, no respondo, lo último en mi vida que hago es cambiar la clozapina, trato de combinarla, aumentar dosis, dosarla. En pacientes que respondieron y si no están respondiendo, busco esas estrategias más que suspenderla. E incluso si el paciente tiene una granulocitosis o una caída de los neutrófilos, estoy muy atento con el laboratorio de control y generalmente un hematólogo amigo que tenga, yo trabajo en el español, así que, y bueno, lo trato de sostener. Está bien. Bueno, gracias. No, por favor. Gracias, Mirta. Jorge Silver pregunta si la compulsión por las compras puede ser un síntoma producido por altas dosis de clozapina. Qué buena pregunta. La clozapina, el único tema que le hago un resquemor es que yo lo vi. Nosotros tuve como director una clínica unos 10 años, entonces estaba ahí adentro, una linda época para ver pacientes todo el tiempo, durante todo el día, y 24 horas. Y esto con clozapina yo lo vi, no me lo dicen los reportes. Y puede ser, porque, a ver, no eran, vi esquizofrenias que no eran obsesivas, que sí se obsesivizaron por la clozapina, y vi esquizofrenias obsesivas que aumentaron, o sea, como que era bastante relacionado a la clozapina. Entonces, compras compulsivas, chequeos, lavados, controles. El paciente por ahí andaba bien y empezaba a ir al infectólogo a hacerse, o se obsesionaba con los controles de rutina. Entonces, sí, la respuesta es que puede ser. Puede ser. Otra pregunta de Jorge también, de Jorge Silver. ¿Es usual la combinación de medicamentos en esquizofrenia ultrarresistente? ¿Cómo? ¿Es usual la qué? La combinación de medicamentos. Buena pregunta también. Tuve que dar la charla hace poquito y no hay mucha evidencia científica de cuáles son los mejores, no hay estudios fuertes que certifiquen cuál es la medicación a combinar. Hay estudios de combinación con aripiprazol, que es este antipsicótico, digamos, agonista parcial que conté, porque básicamente la clozapina bloquea el D4 y el otro actúa sobre el D2, entonces, bueno, pero tampoco es para tirar cohetes los estudios buenos que hay con respecto a eso. Sí hay buena data en resistencia y ultrarresistencia en TEC, que tenemos un problema en Argentina, con clozapina. Digamos que la mejor evidencia en esquizofrenia ultrarresistente sería el TEC con clozapina. Que cada vez más imposible hacer TEC. Casi diría que no. No entendí el término. Terapia electroconvulsiva. Perdón, el famoso electroshock de antes. O sea, hacer aplicaciones de terapia electroconvulsiva con clozapina vía oral. O sea, el TEC está por encima de, o sea, no hablamos de, yo hablo hoy de antipsicóticos, o sea, de psicofármacos, pero hay otras medidas que no son psicofarmacológicas, más allá de las terapias que hablé o de lo que tiene que ver, que son
alguna evidencia sobre estimulación magnética transcranial, terapia electroconvulsiva, y la verdad es que, digamos, que en esquizofrenia ultra resistente o ultra refractaria, los estudios que mayor evidencia muestran es una aplicación de terapia electroconvulsiva asociada a la clozapina. En el caso, discúlpeme que la preciso un poco más la pregunta. Mi hijo está tomando, según el psiquiatra, el máximo, 900 miligramos de clozapina. Y primero intentó combinarlo con aripiprazol, no estaría resultando, y ahora estamos en una instancia de empezar a agregar cariprazina. Está bien. Y si diera resultado, la idea sería sacar el aripiprazol. Ah, perfecto, son parecidos, sí. La historia es esta, como dato, que es lo que yo estoy haciendo ahora, pero no te creas que hace mucho tiempo, porque, no sé, tomó más auge ahora, que de hecho ahora hay un auge en dosar todos los antipsicóticos, más allá de la clozapina, que a esta altura creo necesario. Dosar la clozapina. ¿La dosó el psiquiatra? ¿Hizo el dosaje plasmático? Nunca nos lo indicó, más que el hemograma. Bueno, pero bueno, no es que esté trabajando mal, sino que sería una opción. Lo único que hace es el hemograma mensual, nada más. Bueno, está bien, está muy bien tratado. El tema es que por ahí hoy se usaría, por ejemplo, un dosaje de que si esos 900 miligramos significan en plasma los 300. Bien. Gracias. Ok, gracias Jorge. Zulema Castano pregunta si la cariprazida serviría también para otro tipo de adicciones como el juego o el consumo de alcohol. Sí. Sí, en el off-label está indicada para bipolares, está indicada para depresión que no responde al tratamiento, está indicada para manías, depresiones y esquizofrenia. Pero como conté, por su acción sobre el receptor dopaminérgico D3, tendría acción por encima del resto en la cuestión del consumo, en este caso de alcohol. Y sí, es bastante amplio espectro la cariprazida. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bárbaro, gracias. Kiki nos pregunta sobre clozapina. Específicamente, dice si después de la clozapina tan efectiva, ¿cuál sería la mejor medicación? Digamos, porque él lo que cuenta es que su hijo no quiere tomar nada, ni vaya aspirina, digamos, ¿no? Un poco la pregunta es esa. En ese caso, los de antipsicóticos de larga duración, porque te aseguras el tratamiento y después librás a la suerte de que un día tome la clozapina o no, pero hay un tratamiento de base que está trabajando en todo lo que mostré con respecto a las recaídas, por lo menos. No va a ser mejor, no sé si es mejor que clozapina en función de que vaya a ser mejor, sino es que está tratado. Claro, él le habían dado Lurap en un momento que pidió el cambio, estuvo muy mal. No, la verdad que mal, nada que ver con la clozapina, es con la que mejor lo vi. Bueno, y ¿Con la clozapina? Con la clozapina es con la que mejor lo veo. Estuve internado. Pero lo que pasa es que él se perseguía con que le estudiaban la sangre, entonces pidió el cambio y la doctora, bueno, le hizo el cambio, pero fue malísimo. Entonces yo digo, con esa medicación que es tan buena como la clozapina, que lo veo genial, si en algún momento se le llegara a ocurrir de vuelta a cambiar, yo digo, ¿cuál es mejor que esa, no? Porque con esa lo veo bárbaro. No, como te conté, es el gol estándar. Lo que pasa es que cuando eso no puede ser usado, porque por lo que me decís es porque él no quiere. No quiere tomar nada igual, nada. Bueno, ahí donde entran en juego los famosos long-acting o de larga duración. Claro, ¿cuál? A ver, a mí me gusta mucho la paliperidona, primero porque es más de amplio espectro que la risperidona, y segundo por el tema de eliminación renal, que vos por boca podés tener un juego más amplio de uso de fármacos que se eliminan casi todos por hígado, los vía orales, por citocromos,
de 450, 2 de 6, qué sé yo. Él también toma haloperidol. Bueno, por eso, son combinables, es así. Es un arte el tratamiento en esquizofrenia. Por ahí estoy dando charlas donde me dicen, pero ¿cómo vas a combinar esto? Y la verdad es que nosotros en el consultorio seguimos la farmacodinámica lo más podemos, seguimos las guías de estándares de tratamiento, pero hacemos casi todos algún tipo de combinación, que si el paciente anda bien, anda. O sea, entonces, haloperidol, clozapina, he usado. En este contexto, la combinación de depósitos eliminados por vía renal versus vía oral que eliminan por IOS, me parece que está muy bien. Depende tanto del psiquiatra, tanto. Depende de un montón de factores, más que ya del psiquiatra. Sí, pero el psiquiatra creo que es la pata más importante. En mi caso, en el caso de mi hijo, no lo logramos todavía, pero bueno, vamos a por ello. Bueno, pero usó clozapina, que no es poco, porque todos los psiquiatras no se animan a usar clozapina hoy en día, por lo que veo, así que está bueno. Sí, gracias. Okay, gracias, Kiki. Georgina pregunta, ¿cómo puedo saber como familiar si la medicación está haciendo el efecto deseado? Mi hermana toma aripiprazol. Y a ver, por el cuadro clínico. Si el paciente está mejor o está estable o está peor. O sea, básicamente es un diagnóstico clínico. Básicamente no, es el único diagnóstico clínico en psiquiatría. Entonces, de acuerdo a la evolución, por lo que entendí de la pregunta, si el paciente está mejor, le está haciendo efecto, si no está mejor, no. Si querés comentar algo. Hola. Sí, lo que yo quería saber es hasta qué punto, digamos, se espera que la medicación influya, porque tengo entendido que hay síntomas que no se van a ir por más que tome medicación. A ver, lo que nosotros medimos en esta enfermedad y en muchas es la funcionalidad del paciente. O sea, si funcionalmente está mejor, que es un poco la diapositiva esa que mostré de lo ocupacional, relacional. Lo que dicen los clásicos de Bloyer es que por ahí lo que interesa es bajar el vigor delirante a lo que mayor podamos, pero que si el objetivo nuestro es que eliminar el delirio es como utópico, es complejo. Entonces, entiendo al familiar o entiendo a los que luchan todo el tiempo con esto como familiar, pero nosotros todavía la ciencia no nos dio la posibilidad de ponernos como objetivo eliminar el delirio o eliminar la alucinación. Puede ser un poco más, pero el delirio nosotros contamos como un éxito, que el vigor esté lo más bajo que pueda y que él pueda restituir funcionalmente a como mayor estaba antes. O sea, que el vigor disminuido le permita reinsertarse. Pero si insistimos, si hurgamos, si le preguntamos, ¿realmente crees que te sigue la federal? Volvemos, posiblemente allá en el fondo lo tenga, y es la regla más que la excepción, que esté ahí escondido el delirio todavía. Pero nosotros cuando medimos funcionalidad, que el tipo vuelve a salir o que disfruta de algo, que son los conceptos de recovery, o sea, de recuperación, cuando uno habla de recuperación no habla de eliminar los síntomas delirantes, habla de recuperación funcional, que es devolverle toda esa área emocional, de voluntad y cognitiva que se pueda, pero sin estar enfocados en decir no deliria nunca más. Eso todavía no. O sea que no hay ninguna medicación que elimine el delirio, que haga que el delirio desaparezca completamente. Según el cuadro clínico. Hay múltiples formas evolutivas. Hay una evolución, por ejemplo, si es más paranoide y si tiene una función, si tiene un inicio y tiene una evolución con síntomas de tipo delirantes paranoides, que no son todas las esquizofrenias así. Eso cuesta un poco más. Pero hay pacientes que recuperan porque el fuerte de la enfermedad de esquizofrenia no fue el delirio, sino que fue todas esa que mostré, fue el apagamiento, la bulia, y entonces
no hizo la esquizofrenia a predominio de un síntoma delirante fuerte. Después es individual y es según. Pero en esos casos uno no apunta ahí, apunta a que el vigor del delirio esté lo más bajo posible. Claro, en este caso yo creo que el tema de paranoia que tiene también hace que le impida hacer cosas, porque tiene miedo a que, no sé, por ejemplo, dice que no quiere ir a la peluquería porque cuando le tiñeron el pelo, le decían cosas por la calle. Claro, y el que toma, me dijiste vos, aripiprazol. Aripiprazol, sí. Bueno, por eso, en ese caso es individual el ámbito psiquiatra médico, y en el contexto ese uno pensaría que la estrategia sería buscar fármacos más alucinolíticos o más antidelirantes que existen, o sea, o más bloqueantes dopaminérgicos, o por ahí echar mano a algún típico. En eso anda muy bien, qué sé yo, haloperidol a bajas dosis, clopixol. Pero eso es un arte que surge a partir del vínculo médico-paciente y que existiría por ahí también algún otro tipo de estrategia, o sea, pero reconozco que en lo global uno te evalúa muchas más cosas que eso, ¿no? Pero bueno, eso es individual. Por ahí hay fármacos más antidelirantes incisivos que por ahí se pueden usar, no sé, pero eso es individual. Individual en el vínculo médico-paciente. Está bien. Bueno, gracias, Georgina. Gracias. Gracias, Georgina. Ari, él tiene un pariente, digamos, que tiene esquizofrenia, que tiene 70 años, ya hace 25 años que toma Suclopentixol. Sí, clopixol, perdón. Y la pregunta es si es normal que mantenga siempre la misma dosis a medida que pasa el tiempo, ¿no? Sí. Perdón, fui yo la que hice la consulta y ahí omití aclarar la dosis. Es hace 15 años, es el caso de mi mamá y está con 600 miligramos. ¿Con cuánto? 600, son 3 ampollas de 200 cada una. Ah, perfecto. ¿Mensuales? Mensuales, digamos cada 30 días, doctor. Y mi consulta es porque, bueno, había leído en algunos libros de psicoeducación que a medida que los pacientes con esquizofrenia se van haciendo más grandes, puede ser que haya que reducirles la dosis. Pero bueno, quería antes saber cuándo nosotros como familiares nos damos cuenta de eso, y ¿no? De que, bueno, habría que reducir la dosis, obviamente eso se ve con el psiquiatra que es tratante. Pero bueno, si eso es así. Y otra cosa que también me llama la atención es que, bueno, si bien hace mucho tiempo que ella está con esta medicación, hace más de 15 años, con los 600 miligramos de clopixol de pot mensual, por ejemplo, algunas persecuciones como continúan. Por ejemplo, ella dice que de noche le cortan el pelo, entonces desde que comenzó la pandemia se rehúsa, digamos, a cortarse el cabello. Y digo, no sé si eso precisa otra medicación o es algo normal que es propio, ¿no? de la enfermedad. A ver, con esos síntomas que me relatás, obviamente que es una... Esto, primero, obviamente hay diferentes líneas de estudios y según quién leamos, algunos obviamente intentan la disminución gradual del antipsicótico para evitar lo que es síntomas de efectos adversos, pero en este contexto donde una paciente todavía persiste en síntomas positivos, y donde el clopixol es un fármaco que es su fuerte, o sea, sobre las ideas delirantes y las alucinaciones, obviamente estoy bastante en línea con el psiquiatra de no bajar dosis. Y bueno, en ese contexto, vuelvo a decir lo mismo, es muy individual, porque si vos me preguntás si hay otros fármacos, hay, pero también hay que ver la paciente y tener más datos de cómo es el estado funcional actual versus el que tuvo, o sea, pero me parece que el tratamiento está bien en el sentido de que es una dosis alta, la verdad que, a ver, clopixol de canoato en 3 dosis no es tan habitual, pero bueno, vemos que está trabajando bien, por lo que me decís es que no ha tenido descompensaciones, y la idea es que ustedes vean o recuerden las diapositivas que mostré con respecto al deterioro funcional del cerebro y global que hay con la discontinuación del tratamiento y todo. Entonces, yo creo que al revés, estar tratado en forma continua es mejor
que no estar tratado. ¿Sí? Sobre todo cuando hay síntomas residuales, que serían eso. Sí, hemos probado alguna vez con 400 miligramos, que le hizo el ajuste de la medicación al psiquiatra, pero no, estaba bastante en crisis, como muy... No, por eso, entonces tuvo que no, volver a no, subir. no. Entonces la idea no es bajar de... No, al contrario, por ahí en este contexto a veces hasta combinarlo, pero bueno. Estos cuadros son, siempre se lo digo a todos mis pacientes, son muy homologables a la mayoría de los diagnósticos en medicina en general, o sea, con tratamiento, son enfermedades crónicas, invalidantes, incapacitantes, si no se tratan bien, como lo es una diabetes, un hipotiroidismo, una enfermedad cardíaca. La mayoría de los tratamientos en medicina son a largo tiempo y funcionan bien si están tratados. O sea, por más que no coma azúcar un diabético como estrategia psicoeducativa, si no está con un tratamiento adecuado vía oral o con un tratamiento continuo, no funciona, no andan bien. Entonces acá es lo mismo. Yo diría que el tema no es bajar medicación o intentar disminuir, sino es clínicamente cómo está y prevenir. La prevención de recaída es fundamental. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ari. Bueno, dada la hora, nos estamos acercando a las 9 de la noche, ya nos toca cenar a todos. Yo le voy a pasar acá al doctor una pregunta más, y el resto no es que las vamos a dejar sin contestar. Si está de acuerdo, Fabián, yo tengo todas esas preguntas escritas, te las envío por mail, por WhatsApp, y en todo caso vos me las contestás y yo se las distribuyo a la gente. Bueno, Me parece bien. bueno. Hay Bueno. mucha gente que está pidiendo tus datos, no tienen más que escribir a nuestro WhatsApp y nosotros le pasamos los datos del doctor. Así que bueno, va la última pregunta. Verónica, Bueno. Verónica Díaz dice, ¿cuándo se puede probar con los antipsicóticos de depósito y reemplaza a cualquiera de los otros antipsicóticos? Linda pregunta para terminar. Primero, yo estoy en esta cuestión hoy de usarlo lo antes posible, porque a mí, como a todos los que atendemos, el gran cuco es que no lo tome más. Y el gran cuco del tema es que comprometés a muchos familiares con esto de que lo tome, controlalo, fíjate si no la tira por el inodoro, seguilo, controlalo. Bueno, los antipsicóticos te sacan de todo ese tema, inyectables. Cada vez los de atípicos son más seguros. Entonces la respuesta es que yo lo usaría lo antes posible si las obras sociales me dan una mano y el costo lo permite, una vez estabilizado en forma rápida. No es que reemplace al resto, no. Por ejemplo, la clozapina no la reemplaza, sino que lo que nos aseguramos todos es el cumplimiento. Entonces, no reemplaza ninguna. Echaría mano rápidamente a estos de larga duración para asegurarnos eso. Y no me acuerdo otra parte de la pregunta, pero la realidad es que habría que usarlo mucho antes de lo que los usábamos, porque muchas veces los usamos cuando no anda nada y ahí tampoco. Y como estamos hablando de risperidona, paliperidona, de fármacos que conocemos bien el mecanismo farmacodinámico, creo que tendríamos que pensarlos más. Y aparte te cambia toda la estrategia del tratamiento, porque vas para otros lados, o sea, no vas a... Yo creo que la mayoría de los psiquiatras de la consulta con el paciente tiene que ver con el cumplimiento del tratamiento y si está de acuerdo y todas esas cosas. O sea, cómo lo tomó, si lo tomó, es la gran preocupación. Entonces, no reemplaza a nadie, pero lo pensaría mucho más etapas tempranas. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Si hay alguien que no dejó las preguntas en el chat, nos las manda a nuestro WhatsApp. Cualquier cosa está en nuestra página pes.org.ar, ahí pueden encontrar nuestro WhatsApp, está nuestro mail, cualquiera de los medios de comunicación que tenemos en la página, nos pueden enviar sus preguntas o pedirnos los datos del doctor, nosotros le vamos a contestar, le vamos a pasar las preguntas a Fabián se las va a contestar, se las pasamos a ustedes, y los datos del doctor, sin problema, se los pasamos. Bueno. Bueno, nuevamente... Bueno, muchas gracias.
Gracias por convocarme. Te Gracias a usted, agradecemos doctor. muchísimo la charla porque fue excelente, por lo menos desde un punto de vista Bueno, muchas muy gracias. didáctica. Te agradezco mucho. Muchas a gracias. todos. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas Por favor. gracias. Hermosa la Gracias. charla. Bueno, un saludo a todos, que tengan buen fin de buen Gracias. viernes. Chao, Gracias. Hasta luego. Chao. Nos vemos, suerte. Chao, Gracias. doctor. Nos vemos. Adiós. Chao. Gracias. Chao.